pues estamos viendo más consistencia entre administraciones presidenciales. Joe Biden afirma que los rusos bombardearon Nord Stream y Trump ahora dice que los iraníes bombardearon su propia escuela. Hablemos. Hola Garland, aquí es domingo por la mañana, así que hablemos de lo que está pasando. Un par de cosas. Hola Chicken Patty. Un par de noticias. Empecemos con esta. Y creo que es importante por varias razones. Creo que esto es muy importante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la responsabilidad estadounidense en el ataque a una escuela iraní que mató a 175 personas y sugirió que la culpa fue de un misil iraní defectuoso. Preguntado el sábado si Estados Unidos era responsable, Trump dijo que, en su opinión, basándose en lo que ha visto, eso lo hizo Irán. Un reportero entonces le preguntó al secretario de Estado, Pete Hegseth, si eso era cierto. ¿Eso lo hizo Irán? Hegseth dijo que lo estaban investigando. Añadió que el único bando que apunta a civiles es Irán. Y entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que está claro. Y eso es absurdo sostener que Rusia atacó el gasoducto Nord Stream. Es absurdo sostener ese argumento. ¿Recuerdan esto? La central nuclear de Zaporozhye, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los rusos tienen personal en la central. Está en una región rusa, en la región controlada por Rusia en Ucrania. Y en última instancia, no beneficiaría en modo alguno a los rusos atacar la central nuclear. Sin embargo, aunque los ucranianos atacaban continuamente la central, los estadounidenses afirmaban que habían sido los rusos. Decían que los rusos la atacaron, no nosotros. Y ahora por cierto, fueron los rusos los que atacaron el gasoducto Nord Stream. Si recuerdan, en Siria, lo que pasó fue que el gobierno sirio liberó una zona concreta de los terroristas, del régimen de ISIS y de los combatientes vinculados a ISIS. Empezaron a entrar en la zona para intentar arreglar las cosas y de inmediato nos dijeron que el gobierno sirio usó gas venenoso en una zona que acababan de tomar, así que no tenía sentido. ¿Qué vemos? Vemos doble discurso, Duck-Speak, o como se llamara en la famosa novela 1984, donde simplemente dices cualquier cosa. Simplemente dices cualquier cosa. Y lo digo porque vuelvo a algo de lo que hablé hace un tiempo. Recomiendo a la gente, me gusta leer mucho y he leído bastante sobre narcisismo y cosas por el estilo. Hay un libro de Patricia Evans llamado The Verbally Abusive Relationship. Creo que lo leí hace como 25 años. En ese libro hablan de palabras abusivas verbalmente y una de ellas es simplemente la negación. Una de ellas es pegarle a alguien en la cabeza y que la persona diga, me pegaste en la cabeza, y tú respondas, no, no lo hice. A eso también se le ha llamado gaslighting, ¿no? El terrecars, anstive de ocaricies, estemos a mí. Es algo que hacen las personas abusivas, intentar decir que pueden controlar la realidad con solo decirlo, y que no tienen que convivir con la realidad ni con sus consecuencias. No les importan las consecuencias de la realidad y no tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Así que si te pego en la cabeza, va pay, me pegaste en la cabeza. No, no lo hice. Pero, vamos, tú justo lo hiciste. Ahora, donde te equivocas es si te pones a discutir con esa persona. Me pegaste, no, no lo hice. Espera, tengo un chichón y lo vi, nunca te toqué, no sé de qué hablas. No dicen no te golpeé, porque, en el fondo, creen que no lo hicieron. Usan el lenguaje de una forma diferente a como tú lo entiendes. Eso es algo que tienes que entender de Donald Trump. Eso es lo que debes entender cuando la administración de Joe Biden dijo,
Parece que Rusia está volando sus propios gasoductos, atacándose a sí misma, ¿no? Por eso digo, alguien dijo que es un narcisista. Bueno, no estoy hablando de Trump. Hablo de un patrón consistente en el uso del lenguaje de una administración a otra. Puedo decir que Trump es un narcisista, que lo es, y por eso no usa el lenguaje para comunicar sus pensamientos a los demás. Usa las palabras para controlar la conversación, controlar la narrativa. Puedo decir eso, pero también tengo que decir que bajo la administración de Joe Biden dijeron, Rusia voló su propio gasoducto. ¿Ves lo que quiero decir? Claro, puedo decir que Trump es un narcisista y no me equivoco, pero entonces tendría que decir que Joe Biden también es un narcisista y que con el presidente que sea, ¿qué pasa? En algún punto, cuando identificas un comportamiento narcisista, ¿verdad? Y detectas un patrón consistente en el lenguaje. Y con lenguaje me refiero al uso de palabras no para reflejar la realidad, sino para controlar la narrativa. Y entonces dicen, wow, lo hicieron bajo Obama, lo hicieron con Bush, también lo hicieron con aquel. Entonces esto se convierte en que esto, si decimos que Estados Unidos es una institución, se vuelve un patrón institucional, ya no es un patrón individual. Una de las cosas con las que lucho, en las que trabajo, no es fácil. Y veo la parte más difícil cuando hago mi programa en VBOFUOBLE, mi programa de radio, donde atiendo llamadas. Veo la dificultad de lograr que especialmente los estadounidenses entiendan que deben ver el panorama general, que deben ver a Estados Unidos institucionalmente, que deben ver el mundo institucionalmente, que esa idea que nos enseñan, que todo se reduce a Putin, que Putin es esto o aquello, que Maduro es esto o aquello, que Trump es esto o aquello, esa noción, yo la llamo el concepto de la manzana podrida, que cuando las instituciones hacen cosas terribles, por muy frecuentes que sean, y son descubiertas, y se las obliga a rendir cuentas, alguien dice, bueno, institución concreta como Estados Unidos, ¿por qué hicieron esto? La institución dirá, fueron solo unas pocas manzanas podridas. ¿Qué significa unas pocas manzanas podridas? Que hay unos pocos individuos que actuaron mal. Pues cuando vemos un patrón constante de criminalidad en el mercado de valores, que dicen, tenemos que hacer algo, despedir a los banqueros, como si despedir a quienes dirigen esta institución que hace eso fuera eliminar a unas pocas personas. No es un patrón institucional, un patrón consistente de presidente en presidente, de director ejecutivo a director de banco, ¿verdad? No. Que solo hay que quitar a unos pocos individuos. ¿Qué tal esto? Tenemos que deshacernos de esta gente en el Congreso, como si cambiar a la gente en el Congreso fuera a cambiar la institución del imperio, la institución del saqueo, que eso fue matar a Thomas Sankara, ejecutar a Thomas Sankara en 1960 o lo que sea, ¿sabes? Eso era instituir la eliminación de líderes en el Congo, líderes en Ghana, líderes en Burkina Faso. Si simplemente hubieran derrocado al presidente Eisenhower o a cualquier presidente de los años 50 y 60, cuando hacían lo mismo que hacen hoy, el eliminar a los líderes de ciertos países, si en los años 60 nos hubiéramos limitado a deshacernos de esos presidentes, todo habría estado bien. Bueno, descubrimos que no es así. No podemos decir si solo nos deshacemos de Trump. Espera, Trump no estaba en 1960. Trump no estaba allí en el 68, cuando claramente el gobierno eliminó a Martin Luther King en 1963. Cuando claramente el gobierno eliminó al presidente de Estados Unidos. El gobierno eliminó al presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes decir que un gobierno, una institución que matará al líder de la institución si no se alinea con lo que quieren, que de alguna manera solo te deshaces de cualquier líder que se oponga? Y que, aunque Trump sea un narcisista, cuando bajo la administración Biden, una administración tras otra, hacen exactamente lo mismo, de alguna manera si pudiéramos lidiar solo con Trump, eso cambiaría todo. Que si pudiéramos deshacernos de Maduro, de Putin, de Assad, eso es la idea con la que nos han lavado el cerebro. Que debemos ignorar las instituciones y centrarnos en el líder de una institución, a menudo el falso líder de la institución, no siempre, pero a veces, y que debemos aceptar la narrativa que nos dan.
Por eso tenemos un periodista de la cadena Cable News Network que anda por Irán diciendo lo que sea, yendo donde quiere y diciendo, esto es lo que veo, y mientras tanto, en Israel te matan si eres miembro de la prensa y tratas de decir algo verdadero si intentas informar sobre algo. Por eso, porque hay un patrón consistente, y entiendan esto, ese patrón no está dirigido al pueblo iraní. Ese patrón de mentira, Donald Trump no dijo, bueno, los iraníes atacaron su propia escuela. Él no estaba hablando con el pueblo iraní. Cuando nuestro gobierno nos dijo, sí, fueron los rusos los que atacaron su propio gasoducto, no le estaba hablando a los rusos. Los rusos sabían perfectamente quién atacó los gasoductos. La mentira y el intento de controlar la narrativa es que está dirigida hacia el pueblo estadounidense. Ahora, alguien dijo que Donald Trump está loco, que lo saquen antes de que haga estallar una bomba nuclear. No sé si Donald Trump tiene aquí un nuevo proceso para tomar decisiones. No sé si Donald Trump quiso o no hacer esto desde un principio. He oído rumores, no sé qué tan ciertos sean, de que le dijo a Tucker Carlson que no tenía otra opción. No he podido verificarlo, pero ya sabes que circula que Tucker Carlson dijo, no lo hagas, y Donald Trump respondió que no tenía elección. Otra vez, la gente piensa en Donald Trump. Mira, ¿qué significa la palabra presidente? Significa que eres el jefe que manda. ¿Presidir algo? Sí, quiere decir presidir. Si de hecho me convierto en el director ejecutivo de Coca-Cola mañana, eso no significa que yo entre y le diga a todos qué hacer. Yo presido una institución que existía antes de que yo llegara. Bien. Eso pues y cosente, así que no sé cuánta autoridad tiene Donald Trump en primer lugar. A menudo me he preguntado cuánto poder tiene en realidad, pero no importa porque a los estadounidenses les han enseñado la idea del entrenador milagroso. ¿Sabes a qué me refiero? Tienen un equipo de fútbol americano, lo que sea, y el equipo es pésimo. Y los estadounidenses piensan, bueno, si solo conseguimos un nuevo entrenador, todo cambiará. Bueno, eso rara vez es así. Tienes que cambiar muchas cosas. Hay problemas organizacionales e institucionales. A menudo hay que cambiarlos. Hay veces en que el entrenador es simplemente tan malo. Pero la mayoría de las veces, cuando miras una franquicia deportiva, tienen que hacer muchos cambios porque tienen problemas institucionales. No saben cómo seleccionar a los jugadores adecuados, no saben cómo tratar a sus jugadores, y colocan entrenadores en todos los niveles, y la administración y la gente, en todos los deportes, consiguen un nuevo entrenador, y todos creen que con eso todo estará bien. Bueno, si introducen muchas cosas nuevas, puede que las cosas mejoren, pero muchas veces la teoría del entrenador milagroso. Sí, señor, si nos deshacemos de Donald Trump, Jorge D. Vance va a tomar las decisiones correctas. ¿Acaso Jorge D. Vance tiene la autoridad para hacerlo? Jorge D. Vance es un protegido de Peter Thiel. ¿Hasta dónde nos lleva eso? No creo que Jorge D. Vance sea una especie de paloma que vaya a acceder al poder. Seamos honestos. Donald Trump llegó como una paloma, y no importaba si era paloma o halcón. La maquinaria es belicista. Y Jorge D. Vance ahora mismo, escúchalo, suena como alguien que diga que hay que bajar el tono. No. Si entra, malas noticias para la gente que votó por Trump y por Jorge D. Vance y que pensaban que habían votado por candidatos pacifistas, ¿verdad? Han quedado decepcionados. Todo lo que Trump les dijo fue una mentira. Y déjenme decirles algo, lo mismo pasa con Jorge D. Vance, lo mismo con Biden, lo mismo con Obama y así sucesivamente. La gente tiene que enfrentar la realidad en Estados Unidos, que no tienen, esto no es ni una democracia ni una república constitucional. Esto es una oligarquía pura. Y mientras la oligarquía se desespera, se está desmoronando, se está derrumbando. Han perdido el poder. No pueden manejarlo, ni siquiera pueden aceptarlo internamente. No pueden decir que no tenemos el poder militar que solíamos tener. Simplemente actúan a la desesperada en todas direcciones. Como dice un viejo proverbio africano, cuando los elefantes luchan, la hierba queda pisoteada. Alguien preguntó, ¿crees en el libre albedrío? Esa es una discusión filosófica profunda. Lo planteo así. Libre albedrío es una palabra. El libre albedrío es una palabra. Quiero decir,
¿Es una expresión? ¿Es un término? Depende de qué entiendas por libre albedrío. Realmente tendríamos que definir el libre albedrío. Y entonces habría que preguntarse, ¿realmente importa? ¿Importa si yo creo en el libre albedrío? Porque están pasando cosas. Y lo digo así. Si te lanzas desde un edificio, nunca subirás. Eso es lo que creo. Si saltas de un edificio, caerás 100 de cada 100 veces, ¿no? Y creo que parte de la discusión es la capacidad de la gente para aceptar la realidad de sus acciones. Puedes escoger tus actos, pero no las consecuencias. Y que puedes culpar a todo el mundo y decir si esto hubiera pasado o si aquello. Pero las decisiones que se están tomando producen resultados concretos. Las acciones diarias están generando consecuencias específicas. Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Bueno, si somos libres, todo lo que ocurre se puede argumentar si fue el libre albedrío o el resultado de algo anterior, y ambas cosas podrían ser verdad. De todos modos, déjenme continuar. Creo que una de las cosas que debemos observar, y que era inevitable, son los ataques a la infraestructura petrolera. Creo que es una señal de desesperación. Creo que Estados Unidos y Israel, para ser francos, creo que son reaccionarios. Así que reaccionan a las circunstancias. Creo que lo informó la cadena de noticias Cable News Network y otros. Dijeron, aquí estamos en Irán y las gasolineras siguen abiertas, y la gente tiene comida. Las gasolineras siguen abiertas, la gente puede llenar el tanque. Y pensaron, vaya, tenemos que reaccionar a eso. No actuar, reaccionar. Y la reacción fue, vamos a volar sus refinerías, eso les impedirá conseguir gasolina. Atacaremos su infraestructura petrolera. Los psicópatas y similares no suelen considerar las consecuencias de sus actos. Y, segundo, están atrapados en el aquí y ahora. Además, no les importa realmente nadie a su alrededor. Y a menudo se desquitan de formas que dañan tanto a ellos como a quienes los rodean, y no se detienen a pensar. He contado esta historia desde mis tiempos en la policía, una y otra vez. Y esto es todo lo que necesitan saber. Es un hecho real. Y esto sirve para entender cómo funciona la mente narcisista, la mente sociopática, o, podría decirse, cómo no funciona. Es una historia verdadera en la que dos personas iban en un coche. Uno de ellos tenía efectivo. Era en la época en que la gente cobraba cheques. El tipo cobró el suyo. Se detuvieron, y en ese lugar había una tienda de licores. Pararon en la licorería. Cobraron el cheque. Se compraron un pack de 6 cervezas. Parece que todo iba bien hasta ese momento. Los dos eran primos. Uno de ellos había cobrado un cheque por $500. Se guardó el dinero en él, lo puso en el compartimento bajo el apoyabrazos. Entró a un 7-Eleven por un paquete de cigarrillos. Cuando volvió, su dinero había desaparecido. No había nadie en el coche salvo su primo. ¿Dónde está mi dinero? No lo sé, no lo sé. No hay nadie en el coche excepto tú. No lo sé. ¿Dónde están mis 500? Devuélvemelos. No lo hice, no los tengo. Llamaron a la policía. Los agentes llegaron y le devolvieron el dinero. No sé de qué hablan. No le quité el dinero. Se paró este tipo a pensar, si me llevo esto, podría meterme en problemas. No. Y los policías en la escena, no diré quiénes eran, le dijeron, vamos a tener que registrarte si no le devuelves el dinero. Dijo que no pondría cargos. Eso depende de él. Yo no sé de qué hablan. No tengo su dinero. Lo registraron y los $500 estaban en su calcetín. He visto a gente cometer crímenes realmente estúpidos. Nunca olvidaré otro caso. Cuando lo arrestamos, fue el crimen más idiota que puedas imaginar, tan obvio que se veía venir. Y cuando le estaban poniendo las esposas, él hizo así. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? En otras palabras, soy una víctima. No fue capaz de conectar sus acciones con las consecuencias. Eligió una acción. Lo quería. ¿Qué era eso? Costame pirasinemiles, basonomon unavia. ¿Qué carece no hermosemo? Oh, mase, traí eso, una se. El primo en el coche miró los $500 y dijo, ahí están los 500, quiero esos $500, puedo conseguir esos $500.
No pensó en el futuro, lo tomó y se lo metió en el bolsillo. Y cuando le preguntas, es lo mismo, tío, devuélvele su dinero. Yo no sé de qué me hablas. En otras palabras, no voy a pensar que en 1 o 2 minutos los policías me van a registrar y me van a atrapar. No, no lo razoné. Me acabas de preguntar. La respuesta es no. ¿Lo hiciste? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que veo que dices cuando alguien te pregunta. El otro tipo, no, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que ves en un imperio. Eso es lo que ves en un imperio narcisista. ¿Crees que piensan si empezamos a atacar la infraestructura petrolera, los precios subirán? La gente en el país se va a enfurecer. Nuestro gobierno se volverá inestable. Todos nuestros aliados se volverán locos. No, no están pensando así. Eso sería considerar las consecuencias de tus acciones. Así no piensa un sociópata. La gente dice, sí, lo están haciendo a propósito. Bueno, está bien. Pienso lo siguiente. Creo que, desde esta perspectiva, hay intención. El resultado es la intención. Así que voy a decir las cosas desde 2 perspectivas diferentes. Primero, no necesariamente dicen, hagamos esto y con eso destruiremos la economía de Estados Unidos. Puede que sí, puede que no. Pero existe otra perspectiva, una perspectiva filosófica. Y esa perspectiva filosófica es más bien como una perspectiva zen. El resultado es la intención. Esto es lo que obtuviste, esto es lo que querías. Si no lo hubieras querido, no lo habrías conseguido, ¿verdad? Esto es lo que pediste. Cuidado con lo que pides. Podrías conseguirlo. Ustedes querían su guerra contra Irán. Y ustedes, queríamos esto desde hace 40 años. Así que hubo la intención de hacer eso. Había intención. Vamos a ignorar el resultado y decir que será lo que yo quiera. Eso basta, funciona. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo y no tengo tiempo para pensar en las consecuencias. Si me pusiera a pensar, no podría hacerlo, porque probablemente no saldría como quiero y las consecuencias no me favorecerían. Así que no tengo tiempo para considerarlo. Lo ignoro todo y digo, voy a hacerlo. Eso significa esto, que, tanto si el resultado fue intencional como si no, fue efectivamente intencional. A ver, ¿has oído alguna vez el término de los premios Darwin, donde alguien hace algo tan estúpido que muere y la gente dice que es selección natural? Te digo, si haces algo estúpido, como un tipo que se cuelga del borde de un edificio y se toma selfies diciendo, mírame, me estoy colgando, y luego se cae y muere, y entonces la gente dice que eso es selección natural porque, ya sabes, o sea, si eres lo bastante estúpido para colgarte de un edificio, deberías quedar fuera del acervo genético. Exacto. Así que cuando hablas de la intención como resultado, podrías decir que no planeó morir, sí, pero también podrías argumentar que el universo lo seleccionó, que era su hora de irse, que de algún modo le llegó su momento. ¿Me entiendes? Puedes sostener eso desde la perspectiva de que la intención equivale al resultado. Y cuando miras lo que está pasando y dices, espera un minuto, estás atacando la infraestructura petrolera de Irán, lo que significa que Irán va a atacar la infraestructura petrolera de otros. Y, Dios mío, todo va a salir mal. Déjame añadir algo. Piensa en esto. Algo para pensar desde la perspectiva de los neoconservadores que dicen que vamos a sacar el petróleo iraní del mercado. ¿Por qué? Porque Irán vende petróleo a China y no queremos que eso ocurra. Así que nos ocuparemos de China. Pero hay otro aspecto en esto. Aunque no quieras que vendan y argumentes que es algo clandestino, lo cual no es cierto. China simplemente dice, no voy a prestar atención a las sanciones de Estados Unidos. Haré lo que me dé la gana. Bueno, quiero comprar petróleo iraní. Lo voy a hacer, y China lo dice. Lo haré, y no me pueden detener. Vale, entonces olvídalo. Bueno, puede que no quieras que lo hagan, y podrías decir, voy a sacar del mercado el petróleo iraní que va a China. Pero eso no quita a China del mercado. Eso solo quita petróleo del mercado. Te guste o no, disminuye la cantidad de petróleo disponible en el mercado. Aumenta la escasez. No me importa lo que digas sobre Venezuela. No queremos que su petróleo vaya a China. Irán. No queremos que su petróleo vaya a China, pero está yendo a China y eso afecta la escasez en el mercado. Si dices, vamos a sacar del mercado el petróleo iraní que va a China, eso aumenta la escasez y, ya lo mires por donde lo mires, sube los precios. Así que, pase lo que pase, incluso si el estrecho de Hormuz no se cerraba, iba a haber un aumento significativo en el precio del petróleo. Supongamos que el estrecho de Hormuz no se cerró, y supongamos ahora que el petróleo iraní queda fuera del mercado. Pues China tendría que comprarlo en otro sitio, lo que significa que estaría sacando otro petróleo del mercado.
Eso aumenta la escasez en el mercado. Y, inevitablemente, los precios en todas partes van a subir. Pero volveré a leer el Evangelio de Tony Blinken. Me gusta hacer esto a menudo. Dios mío, aquí hay una navaja vieja. Déjame apartar mi navaja vieja. Leeré el Evangelio de Tony Blinken para que entiendas a esta gente. De nuevo, aliado contra aliado, 1987, Tony Blinken. Y uno se preguntaría, ¿por qué el gobierno tomaría medidas que deliberadamente perjudican a la población y a las empresas estadounidenses, verdad? ¿Por qué haría eso el gobierno? Por estar en manos de los neoconservadores, por estar en manos de los sionistas. Déjame leer el Evangelio de Tony Blinken. Esto, como he dicho antes, este libro de Tony Blinken es, en efecto, el manifiesto de un asesino en serie. Te dice que inevitablemente iban a atacar eso cuando él llegara al poder, y él definitivamente es miembro de la clase Epstein, que iban a atacar Nordstrom ahora, así que dirás, bueno, fue intencional y realmente lo implicaron. Bueno, si eres responsable de la muerte de otra persona, lo que es un homicidio, hay varias cosas que pueden aplicarse. Homicidio significa que un ser humano mató a otro, fue responsable de la muerte, ¿no? Y hay varias maneras en que se te puede responsabilizar por eso. Asesinato, asesinato en primer grado, en segundo grado, asesinato cometido durante un delito grave, la doctrina del homicidio por comisión de un delito grave, que significa que si eres responsable de la muerte de alguien durante la comisión de un delito grave, se considera automáticamente asesinato en primer grado. Pero también existe este término, desprecio temerario por la vida humana. Deberías haber sabido que estabas jugando a la ruleta rusa con un arma, apuntando a alguien, jugando, apretando el gatillo, y esa persona murió. Entonces tienes un desprecio temerario por la vida humana. Bien, esto sería un desprecio temerario por la vida humana, lo que significa, yo lo pondría así. No tenía la intención de matarlo, porque normalmente la intención, la mens rea o el estado mental culpable, sería necesaria, ¿no? No quise matarlo, pero lo que hice fue tan temerario que debería ser responsabilizado. Cualquier persona razonable y prudente debería haber sabido que hacer eso podía causar la muerte de otra persona. Entonces tienes un desprecio temerario por la vida humana, ¿verdad? No quiero ponerme a sonar como un nerd del derecho, pero se entiende la idea. Bueno, estudié estas cosas, así que me las sé. Ahora, este es mi punto. Bueno, ¿quiénes son? A esto es a lo que voy con el tema de la infraestructura petrolera. Si tienes alguna duda sobre su intención o la falta de ella, hay otra cosa. Tony Blinken. Para varios responsables de políticas influyentes, el momento parecía una oportunidad para entablar con la Unión Soviética una ronda de guerra económica. Escuchen el término, guerra económica. En otras palabras, enfrentarse a la Unión Soviética en una ronda de guerra económica. Lo que Tony Blinken decía en 1987 es que debíamos ir a la guerra contra la Unión Soviética económicamente, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Parecía que, para los responsables de políticas influyentes, el momento era el adecuado. Tenemos que instaurar una guerra económica contra Rusia, contra la Unión Soviética, que es lo que están haciendo ahora. Pero escuchen la segunda parte. Presten atención a la segunda parte. Independientemente del precio que tendrían que pagar las economías de Europa Occidental y la comunidad empresarial de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo Tony Blinken? Te lo está diciendo, hermano, justo ahí. Lo he dicho una y otra vez. La gente debe entender que no es que digan, oye, hagamos esto y luego destruirá a los Estados Unidos y las economías europeas. Es independientemente del precio. Está diciendo que tenemos prioridad. Nuestra prioridad es que tenemos que eliminar a la Unión Soviética y no nos importa lo que pase al pueblo estadounidense, al pueblo europeo ni a sus empresas. Eso es lo económico. Esa es la clase Epstein, mis queridos y esponjosos amigos. Eso es entonces un desprecio temerario por la vida humana. Lo vemos, un desprecio temerario por las economías de su gente. Mira, no hay esperanza de sacar del poder a un grupo así mediante el voto. ¿Crees que les importe? Si no les importan tus economías, si no les importan tus vidas, si simplemente van a decir, mira, atacaremos Irán, mataremos a un montón de niños de la escuela. Oye,
¿Por qué mataron a esos niños? Ellos mataron a sus propios hijos. ¿A quién le importa? Déjame en paz. Eso dijo. Trump está diciendo, ¿a quién le importa? Ellos mataron a sus propios hijos. Eso no tiene sentido. Ah, cállate y déjame en paz. En otras palabras, no me importa. No dije eso porque mataran a sus hijos. Lo dije porque encaja en la narrativa que intento demostrar. Son malvados. Todos son malvados. Y la gente malvada mata a sus hijos. Pero el círculo de Epstein es conocido por matar y traficar con niños. En cuanto a eso de los sionistas, ¿ves lo que digo? Los sionistas matan niños. El círculo de Epstein, leímos que mata niños. ¿Qué han estado haciendo los sionistas en Gaza? Matando niños. ¿Con qué abrieron la guerra? Matando niños. Creo que vemos un patrón consistente aquí, ¿no? Y se supone que debemos pensar que fue un accidente. Bien, entonces mi punto es que, de cualquier manera que lo mires, estamos en una situación en la que nuestro gobierno no nos representa en lo absoluto, y ni siquiera le importa. No les importa lo que pensemos. Lo voy a poner así. En lo que respecta a la prensa, solo les importa que puedan manipularnos. Y como vieron durante la pandemia de COVID-19, atacan a los que no son maleables mentalmente, a los que no pueden manipular. Si no son capaces de ajustar tu forma de pensar y lograr que digas, sí, me alineo con lo que quieren que piense, crea o haga, entonces te atacan. Y entonces empiezan a convencer a otros estadounidenses de que se sumen al ataque. Y lo que tenemos ahora es que no se dicen a sí mismos, oh Dios mío, ¿cómo se llama? Un año electoral. Dios mío, ¿cómo nos va a afectar eso? Dios mío, va a afectar la economía mundial. Eso no es bueno. Oh no, nuestros aliados se van a enojar con ellos. Estas personas no tienen aliados y eso te incluye a ti. No tenían aliados. Eso incluye a la gente. Miren, lo que la gente del país tiene que entender es que cuando el imperio no tiene aliados, eso los incluye a ustedes. El imperio no tiene más que adversarios. Los adversarios son quienes no comulgan con lo que queremos, y eso incluye al pueblo estadounidense. Por eso la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas estaba en la calle disparándole a gente al azar. Por eso nos dijeron, oh, apoyamos la segunda enmienda de la Constitución. Estamos aquí para defender la segunda enmienda de la Constitución. Bien, hay un hombre que compró un arma legalmente y la lleva legalmente. Agárralo y dispárale. No puedes ir a una protesta con un arma o te van a matar. ¿Por qué es eso? No les importa que dijeron que apoyaban las armas. No apoyan nada. No apoyan la segunda enmienda de la Constitución, ni la primera enmienda de la Constitución. No apoyan ninguna enmienda que los restringe. Trump lo abandonó. Me da igual, lo que sea. ¿Y crees que Biden fue distinto? Lo siento. ¿Crees que alguno cambió? Fíjate, Obama entró hablando esa mierda de esperanza y cambio. ¿Y qué hizo? La ley Smith-Monson. La CIA ahora puede espiarte y manipularte. La realidad es que esto se mantiene constante, es consistente. ¿Y qué me dices de George W. Bush? ¿Has oído hablar de la ley patriota? Hemos visto administración tras administración deteriorar continuamente los derechos de los estadounidenses. Los ven como privilegios que pueden revocar en cualquier momento. Han seguido igual que cuando fueron erosionando las regulaciones bancarias del New Deal en los años 90. Se fueron quitando esto, aquello y lo otro. Y luego la Glass-Steagall, esa tenía que desaparecer, ¿no? Las fueron desgastando año tras año hasta que no quedó nada. Y listo, vamos a quitarnos de en medio, liberemos a Wall Street. Hasta convencieron a mucha gente de que necesitamos menos regulaciones en Wall Street. Literalmente se puede convencer a los estadounidenses de que lo mejor es desregular Wall Street. Miren, amigos, convencieron a muchos ingenuos con solo decir que todas las regulaciones son malas. Eso es absolutismo, todo o nada, que todas las regulaciones son malas, que todo esto es malo, que todos los impuestos. Mira, puedo discutir muchas de esas cosas, pero no todas, porque siempre habrá excepciones a la regla. Debería ser ilegal. Matar a alguien, por ejemplo, debería ser ilegal. Robarle las cosas a alguien debería ser ilegal.
Esto es raro. No sé qué está pasando. Eso es extraño. Sí textualos está. Y estás. I don't know what's going on. That's weird. Wow. Vaya. Okay, well, Bueno, we're gonna try it. a Let's see. ver, This is strange to esto es see that I'm extraño. back, but Parece it's que not estoy de showing that. vuelta, pero no lo está mostrando. Vale, voy a intentarlo. It looks Pasó okay. Let me give it a algo shot. Something raro, weird happened. Something algo very strange realmente happened. extraño, But pero in the parece que he meantime, I don't know vuelto. what happened. No sé qué Maybe pasó. I was saying Quizá stuff dije that I cosas shouldn't ought que to no say. What do you think? debía, Is everybody cosas que everybody no when debería you see, I decir. think, I ¿Qué believe piensan? that I am. ¿Están todos ahí? As in the words of Díganme si AC/DC, pueden right? Back verme. in black. Creo que he Good. So, vuelto. okay. Como All diría right. AC/DC. ¿No? Let's continue Back in black. with Sí, this. ahí So my está. point being, I got thrown off Bien, a little bit. So muy I'll just bien. go back to the main Sigamos point con of esto. this. Mi punto es, me desconcentré un Of poco. this Así que volveré al particular punto show, and principal that de este is programa. the Y attack esos on the son oil los the ataques oil a la industry. infraestructura And that petrolera. was, I Y think, a eso fue, reaction creo, without a thought. una So reacción sin no, pensar. we're Oh desperate. no, There's nothing we're estamos doing by the person that's desesperados. hurting them. No hay We're nada attacking them, de but lo we're que attacking, hacemos que a les lot of esté bases. dañando. We're attacking a lot of things Estamos that apparently atacándolos, they have pero ran down. atacamos, ya I think one sabes, of the things is, muchas yeah, SEC bases. regulating Wall Street. Yeah, I shouldn't Estamos have went into that, huh? atacando muchas I cosas shouldn't have went into que that deeply in aparentemente ya Wall tenían Street previstas. when I started that dance Creo with que Wall una Street de las regulating Wall Street. cosas Quick, es, hit the button, hit the sí, government. Yeah, get him off the desregular air. What the Wall heck is he Street. talking about, right? Sí, no debí meterme en So let's. eso, ¿no? No debí haber empezado a hablar de eso de desregular Wall Street. Sí, estuvo mal desregular Wall Street. Rápido, pulsa el botón. Que lo quiten del aire. ¿De qué demonios está Here we hablando, go. eh? En And what I'm fin, going to do ahí is I'm going to vamos. continue Lo que to voy a run hacer es my. seguir con I'm going to esto en mi canal de continue YouTube to run this para thing poder on ver cuándo entro my y YouTube salgo. channel so I can Pero see ahora what I'm creo telling you. que he vuelto. But right now, Veo que I think I'm YouTube back. I está think AC/DC funcionando. is back. And Y, I don't know. bueno, It could be a local no sé. internet, or it Podría could ser be un problema that there's local a de nefarious Internet intent here. o, And to some extent, ciertamente, maybe it's working because I'll podría be on a haber roll. una Yes, and the intención Wall Street. nefasta. What the hang on. Aquí, Okay, let me come y back to hasta Wall Street now. cierto punto, quizá esté funcionando. Porque justo cuando iba en racha, sí, la gente de Wall Street. ¿Qué? Me cortan. Bueno, volvamos a Wall Street. Vale, veamos cómo funciona esto. No sé qué pasa, pero vamos a intentar continuar un poco. Estoy mirando, y no parece que me mueva. All right. See how this is working. I don't know what's happening. But we're going to continue to make some little bit an effort. Let's see. I'm looking and I don't appear to be moving.
Bien, perfecto, ya volvimos a arrancar. Y no sé cuánto va a durar esto. Alguien dijo que tengo que limpiar el polvo del portátil. Ah, sí. Los portátiles de los que hay que limpiar el polvo están en la sede del Buró Federal de Investigaciones. En fin, esperemos que esto no continúe. En cualquier caso, seguiremos. Mi punto es que lo que estamos viendo ahora va a causar daños muy graves a la economía de Estados Unidos y sin duda un daño e inestabilidad política muy serios para Estados Unidos y para muchos otros países. Creo que lo que está sucediendo ahora es que estamos viendo en tiempo real el colapso de un imperio. De verdad creo que estamos presenciando en tiempo real el colapso político de un imperio. Lo que pasa con esto, estamos viendo un colapso político que, creo, precipitará un colapso económico. Y por cierto, después entraré y recortaré esas pequeñas partes malas, ¿de acuerdo? Cuando YouTube procese esto o haga lo que sea, cuando lo terminen, entraré y cortaré esas pequeñas partes malas. Pero en cualquier caso lo que estamos viendo es un colapso político. Lo que veremos es que eso precipitará un colapso económico. Pero esta es la realidad. Todo esto está precipitado por un colapso intelectual e ideológico. ¿Ves? Eso es lo que estamos viendo. Colapso ideológico e intelectual. Es la incapacidad de pensarlo detenidamente, la incapacidad de decir, tenemos una ideología coherente que esté alineada con la gente. Lo que tenemos ahora es una clase dirigente desesperada, una clase dirigente que mira el mundo y no puede enfrentarse a la realidad. Ellos miran el mundo, y esto es lo que creo que estamos viendo. Tenemos una clase dirigente que dice, está bien, estamos al mando de las cosas y, en su mente, han estado al mando durante 500 años. No ha sido realmente bueno para la mayor parte del mundo. ¿Qué ha pasado? Y esta es, para mí, la realidad. Mira, después digamos de los años 70 y entrando en los 80, cuando el neoliberalismo alzó su fea cabeza, sea como sea, podemos usar términos como capitalismo, socialismo, todas esas palabras, según lo que signifiquen para ti, pero sea cual sea este sistema económico, entró en un tipo de sobreaceleración con Ronald Reagan, y ese desborde fue el capitalismo. Básicamente, reorganizaremos el sistema jurídico y político para que beneficie a los más ricos, para que el dinero fluya hacia los más pudientes, y eliminaremos todas las restricciones. Teníamos que quitarlas. Las regulaciones son malas, bla bla. Debemos eliminar cualquier restricción para la clase dirigente. Ahora, si te fijas, las regulaciones para ti han aumentado en tu vida diaria, pero las regulaciones para la clase dirigente, cuando decían quitar las regulaciones, eso iba dirigido a la clase dirigente para permitirles hacer todo el dinero posible. Entonces le decían a todo el mundo, todo funciona si todos obtienen el mayor beneficio posible. Además, vamos a eliminar todas las restricciones gubernamentales para que la clase dirigente pueda ganar cuanto más mejor. Vamos a concentrar la mayor cantidad de dinero en manos de unos pocos lunáticos de la clase dirigente y, bueno, cuanto más dinero obtienen, ¿qué van a hacer? Van a comprar al gobierno, van a comprar el Congreso. Ahora van a conseguir el control total del gobierno y en ese momento se van a deshacer de cualquier restricción. Y algo que hemos visto en los últimos años es muy interesante. Son los que se declaran contra el gobierno, odian al gobierno. Y ahora mira a todos los multimillonarios. ¿Qué vimos hace poco en Oriente Medio? Vimos a los iraníes atacar esos centros de datos de Amazon, esos enormes centros de datos y cosas por el estilo, porque eso lo paga el gobierno. Eso es lo que usa el ejército. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes a la élite gobernante empezando por decir que hay demasiadas restricciones gubernamentales para nosotros, que se eliminen estas restricciones bancarias, que se eliminen todas las regulaciones ambientales. Todas las restricciones tienen que quitarse para nosotros, no para la gente común. Primero, entonces compramos el gobierno, decimos, odiamos al gobierno, el gobierno es terrible. Luego compramos el gobierno, y una vez que compramos el gobierno decimos, gobierno, danos todos los contratos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los que dicen odiar al gobierno son los que están llenos de contratos del gobierno. No es que realmente odiaran al gobierno,
Es que querían allanar el camino, temían que parte del dinero fuera a parar a los pobres. Nosotros queremos quedarnos con todo ese dinero, así que ahora quieres que el gobierno tome prestado todo el dinero que pueda. Y luego quieres que vaya directamente a Microsoft. Quieres que vaya a manos de Elon Musk, de Oracle o de donde sea. Entonces le dices al gobierno, necesitas tecnología. Necesitas la tecnología más avanzada que puedas conseguir para tu máquina militar. Es tecnología tan avanzada que ni siquiera funciona. Eso no importa porque luego nos pagan. Lo que hicieron fue cambiar las reglas para llenarse los bolsillos. Compraron el gobierno, tomaron el control absoluto y dijeron que el Tesoro Nacional era suyo. Entonces se dedicaron a saquear el erario. Ese es el juego. Puedes llamarlo socialismo, capitalismo o como quieras, es evidente. Y ahora han tenido éxito. Genial, todo esto funciona. Pero mientras tanto, eso no es lo que estaban haciendo China, Rusia, Irán y otros países. Ellos, al menos en cierta medida, entendieron que si querían tener éxito debían ofrecer algo al pueblo. Además, si damos algo a la gente, por ejemplo, educación gratuita o atención médica, nuestra gente estará lo bastante sana y estarán suficientemente formados para generar muchos ingenieros y físicos, y entonces podrán hacer lo necesario para dotar a nuestra sociedad de capacidad industrial. Y por supuesto tendremos la capacidad intelectual para crear armamento tecnológico sofisticado que necesitamos para defendernos. Si unes el conocimiento tecnológico con la capacidad industrial, obtienes producción industrial y una capacidad militar significativa para defenderte, ¿no? Tienes que formar estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ingenieros, físicos, etc., y luego contar con la capacidad industrial, ¿verdad? Pero además tienes que ofrecer algo al pueblo en cierta medida, para que la gente te apoye lo suficiente y todo esto funcione. Tienes que darles algo, tienes que darles un pedacito del pastel, ¿no? En cambio, no les damos nada del pastel, nosotros nos llevamos todo el pastel y ellos no reciben nada. Y cuando todo termine, empezaremos a meter sus cuerpos en el pastel, cocinarlos y comérnoslos también. ¿Y ahora qué pasa? Están atacando la infraestructura. Bueno, eso va a ser muy costoso en muchos sentidos. Déjenme darles un ejemplo de lo que se viene. Recuerdo, después del COVID, ¿no? Cuando era difícil encontrar repuestos de autos y eso. Un amigo tiene un taller de motores fuera de Borda y uno de mis colegas dejó el suyo ahí, un 40 caballos, creo, en un pequeño bote de cangrejos, y tardaron 3 meses en conseguir una pieza, porque supongo Japón o donde sea que fabricaran la pieza cerró la línea de montaje un tiempo y se quedaron sin repuestos. Tuvieron que esperar a que las líneas de montaje reabrieran y las piezas volvieran a salir, y al final, ¡pum!, ya estaban las piezas, pero se demoró 3 meses. El tipo esperó medio verano cuando su barco se rompió porque no pudo conseguir la pieza. ¿Recuerdan cuando Estados Unidos decía que bombardearía tal sitio hasta devolverlos a la edad de piedra? Lo que están haciendo ahora es bombardearnos de vuelta. Eso es lo que están haciendo. Nos están dejando otra vez en la edad de piedra. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Quemando grasa de ballena? ¿O qué? Salvemos a las ballenas. No quiero quemar grasa de ballena. Pero, ¿qué pasa con esa gente que dice que está aquí para mejorar nuestras vidas, que nos va a salvar del cambio climático y que nos salvará de las enfermedades dándonos la vacuna que nos protegerá? Siempre están haciendo algo para salvar nuestras vidas. ¿Y esto? Van a protegernos del terrorismo. Osama Bin Laden les va a hacer daño. Tenemos que asegurarnos de que eso no pase. Así que tenemos que protegerles del terrorismo. ¿No han notado que siempre nos están protegiendo? Nos protegen del terrorismo. Nos protegen de la desinformación, la información errónea y la información malintencionada. Nos protegen de Putin o algo así, de autoritarismo. ¿Cómo se llama? Autocracia y democracia. Nos dicen que nos protegen de la autocracia. Siempre están protegiéndonos y sin embargo nunca parece que nos protegen. ¿Por qué? Porque, por eso, tienen que matar a todos los periodistas en Gaza. Lo único que intentan protegernos de es la verdad, que es que están robando y saqueando, y tienen un desprecio temerario tanto por nuestras vidas como por nuestro futuro. Y Dios sabe que ahora, incluso por nuestro presente, hay un desprecio temerario por nuestro presente. No sé qué demonios habrá pasado.
A ver, sigo adelante. No sé qué demonios habrá pasado. Quizá. Vale. Ahora, ¿qué está pasando? Alerta de lluvia ácida en Teherán, mientras Estados Unidos ataca infraestructuras petroleras. Eso es otra cosa. Así que lo que tenemos es lluvia ácida, es decir, hay muchas gotas de petróleo en el aire, entonces atacan la infraestructura petrolera. Bueno, ya saben lo que va a pasar. Irán va a devolver el favor y, como mínimo, atacará la infraestructura petrolera israelí. Y puede haber otras cosas. Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos algo más. He tenido algunos problemas esta mañana. Para ser franco, no puedo conectarme a Rockfin. Simplemente he tenido problemas esta mañana. He estado entrando y saliendo. A ver, esto es lo que dicen. Los iraníes han dicho esto, y yo les creo. El comandante del cuartel general central de Qatam, Al-Anbiya, el mayor general Ali Abdallah, dice que Irán mantendrá la guerra contra los Estados Unidos y que el régimen israelí seguirá con la guerra hasta que se arrepientan de haber iniciado la agresión. Dijo el domingo que Irán posee armas avanzadas de alta precisión, que están más allá de la evaluación que el enemigo hace del poder militar del país. Añadió que las Fuerzas Armadas iraníes defenderán a la República Islámica hasta el último aliento y definitivamente harán que los enemigos lamenten sus actos. Dijo que han cometido errores de cálculo. Dijo que los agresores ya deberían haber comprendido que no somos hombres de consignas, sino hombres de combate. Afirma que las Fuerzas Armadas iraníes están decididas a vengar la sangre de los mártires de la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel, en particular la del líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini. Eso es en lo que estamos, una situación en la que lo único que pueden hacer los Estados Unidos es escalar. Eso es todo. Pero, ¿están escalando contra Irán o contra el pueblo estadounidense? Como dijo ese Tony Blinken, están escalando sin importar las consecuencias económicas para los europeos y los estadounidenses. Y déjenme decir esto a los estadounidenses, nos va a ir mal. No hay duda, la gasolina seguirá subiendo, se va a disparar. No sé cómo. Mira, aquí hay un dilema, ¿no? Estamos en un dilema. Para los que no entienden el dilema, les daré un ejemplo, otra vez, de las fuerzas del orden. Y de una clase de interrogatorio y entrevistas, ¿vale? Déjenme darles un ejemplo de dilema, un catch-22, algo que yo les enseñaba a la gente a resolver. Le preguntas a un tipo, ¿dónde estabas en el momento del asesinato? Oh, yo estaba en el cine. ¿A qué hora saliste? Salí a las 4:30. Vale. ¿Viste ese enorme accidente de tráfico? Creo que fue un accidente mortal justo fuera del cine. Creo que fue alrededor de las 4:30. Acabo de crear un dilema. ¿Por qué? Porque este tipo tiene que jugársela. Si estuvo allí y salió a las 4:30, dirá, salí a las 4:30 y no lo vi, o sí lo vi, dependiendo de si dice la verdad. ¿Verdad? Entonces tiene que decidir. Si dice, salí a las 4:30 y no vi nada, le dirán, ¿de qué hablas? Debió ser después, porque a las 4:40 ya estaba en la carretera y no vi ningún accidente si estaba diciendo la verdad. O dice, sí, salí y lo vi si está diciendo la verdad, porque él sabe de inmediato si es cierto o no. Pero, ¿qué pasa si no estuvo allí? Él no lo sabe, porque si dice, vi el accidente, y yo le digo, mentiste, no hubo accidente, entonces se acabó, lo han atrapado, o al revés. ¿Qué pasa entonces? ¿Que busco? ¿Que mienta? No, busco que vacile a causa del dilema. Tiene que pensar cómo salir. Así que, cuando pregunto, ¿viste eso? Intento que diga, ahí es cuando empiezo a ver tensión. No recuerdo. ¿Adivina qué? Lo tengo. Vaciló. Así que ahora sé que no está mintiendo. Busco indicios de engaño. ¿Por qué? Porque he creado un dilema. Tiene que tomar una decisión. Digo que lo vi. Digo que no lo vi. O intento buscar la forma de zafarme. Y tiene que dudar, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Eso es en lo que estamos. La administración Trump dirá que podemos seguir para siempre, pero sabemos que no podemos porque nos vamos a quedar sin misiles. Se nos acabarán los misiles defensivos. Se nos están acabando los misiles ofensivos. Vamos a decir que seguiremos hasta septiembre, pero no podremos. ¿Podemos? Así que en algún momento, no ahora y otra vez, el sociópata, el narcisista, no piensa en eso. Oigan, chicos, ¿cuánto tiempo pueden seguir? 6 meses, 6 años, 6.000 años, 6 millones de años.
¿Por qué dije eso? Porque soy el tipo duro. En realidad, déjenme llamar a mis generales. ¿Cuánto tiempo? Nos quedan como 4 días más. Oh, mierda. 6 millones de años. 100.000 años. Podemos ir para siempre. ¿Por qué? No lo dije porque el general me acabara de decir la verdad. Y en algún punto me topo con ese problema. ¿Ven a lo que me refiero? En algún momento te chocas con la pared. Has estado diciendo que los rusos se están quedando sin misiles y que van a perder en Ucrania. Y llegas a un punto en que pierdes la guerra en Ucrania. ¿Y cómo va a funcionar esa retórica? Esa retórica choca con la realidad. ¿Sabes qué pasa en algún momento? Que podemos seguir para siempre. Pero mientras tanto, tu Pentágono te estaría diciendo, mira, nos quedan 4 días o lo que sea, 10 días, 12 días. Tenemos suministro ilimitado. Podemos seguir para siempre. Suena genial. Pero en el fondo tienes un dilema. Te vas a topar con ese dilema. Llegarás a un punto en el que o dices que se te acabaron los misiles y que no puedes seguir. ¿Qué demonios vamos a hacer? O intentas seguir mintiendo, bro. ¿Seguimos combatiéndolos? ¿Cómo? Pues bien, no tenemos misiles defensivos ni ofensivos, así que creo que tenemos otros 3 meses, seguimos en marcha, todo bien, pero llega un punto en que te topas con esa realidad. ¿Qué hago ahora? ¿Sigo mintiendo? No puedo mentirle a la realidad. Y creo que ese ha sido siempre el juego de los iraníes. Sabemos que nos van a golpear, que vamos a recibir daño, pero a unas 2 semanas vista te vas a estrellar contra un muro. Y así pueden seguir golpeándonos. Y creo que los iraníes tienen un golpe fuerte reservado. Lo hicieron para despertarlos. Boom, 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 boom. Un golpe masivo. Vamos a causar algo de daño y les vamos a dejar claro desde el principio que podemos hacerles daño. Entonces pasaremos a piloto automático, que creo que es donde están ahora. Y está bien, estamos en piloto automático. Vamos a continuar con bombardeos de misiles hasta que se agoten. Y ahora vamos a entrar en un intercambio con ustedes. Nos vamos a intercambiar golpes. Es como el rope a dope de Muhammad Ali con quien fuera. Aguantó 7 asaltos hasta que el otro se cansó. Se daban golpes de ida y vuelta, y al 7º asalto ese tipo ya estaba agotado. Y cuando ese tipo se cansó, lo noqueó. Y creo que los iraníes están jugando al rope a dope. Vamos a seguir haciendo esto. Y ustedes van a tener que tomar decisiones. ¿Qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Van a usar armas nucleares? Aún así no vamos a detenernos si lo hacen. Pero claro, si aprietan ese botón nuclear, también habrán destruido su país. Habrán destruido todo lo suyo. Pierden. Dije armas nucleares, no un arma nuclear. Es una píldora suicida. Si atacan a otro país con armas nucleares, ese país los va a aniquilar y ambos van a morir. Si atacan a un país que no tiene armas nucleares, entonces se convierten en un estado paria del más alto nivel, tanto dentro como fuera de su país. Y su país cae en una inestabilidad completa y total. Y ahora mismo, la inestabilidad está garantizada cuando la gente perciba la realidad. Cuando la gente diga, porque ya hay quienes dicen, no pedimos esto, no pedimos esto, no pedimos esto. Exacto. No queríamos esto ahora. Mira, yo lo veo y pensamos, están a meses, no sé cuántas semanas podrá mantener esto Estados Unidos, cuántas semanas podrán aguantar y cuánto tiempo podrán ocultar el número real de bajas. Se supone que debo creer que perdimos 6 personas en los primeros 2 días y luego no perdimos a nadie más. Que se supone que debo creer que en este intercambio de bombardeos no perdimos a nadie más después del segundo día. Me resulta difícil creerlo, ¿no? Así que mira, creo que ahora mismo estamos en una situación en la que enfrentamos algo así como un colapso político. No sé sobre lo económico, pero nos estamos encaminando hacia un colapso político en Estados Unidos. No creo que un gobierno pueda simplemente decir, ¿saben qué? Han arrastrado a los estadounidenses a una guerra. Piensa en esto. Con un índice de aprobación del 20 al 23%, ¿qué van a hacer cuando se estén quedando sin recursos? Van al Congreso y piden otros 50.000 millones de dólares, y el Congreso se los da, y el pueblo estadounidense dirá, no queremos que eso pase, no queríamos esta guerra. Pues mala suerte lo van a tener. No queremos que el Congreso les dé otros 50.000 millones de dólares. Pues mala suerte se los van a dar. Oigan, no queremos que suban los precios de la gasolina. ¿Creen que lo único que va a pasar es que suban los precios de la gasolina? ¿Creen que ese es su único problema? Los precios de la gasolina se van a disparar y su economía se va a hundir por completo
y su vida quedará simplemente destruida. Su futuro, su presente, van a estar arruinados. Alguien dijo racionamiento de alimentos y de energía, eso es inevitable cuando van a buscar a alguien a quien culpar. Va a haber violencia en Estados Unidos. La clase Epstein se ha derrumbado en una inestabilidad política, intelectual e ideológica completa y total. Hay gente corriendo por ahí diciendo, hagámoslo por Dios. Ahora es por Dios. Pensé que habías dicho que ibas a representar al pueblo de Estados Unidos. ¿Cuánto va a tolerar la gente? Cuando empiecen a sentir este dolor, se van a volver locos. La primera semana la gasolina sube, el diésel ya está cerca de $5 por galón. Veamos qué pasa la semana siguiente y la otra. No va a ser nada bonito. Creo que, hasta cierto punto, Estados Unidos en un par de semanas tendría que decir, nos retiramos, nos damos por vencidos, tenemos que terminar con esto, tenemos que ponerle fin, salvo por un problema, y es que enfadaron a Irán. Y ahora Irán está diciendo que no va a parar hasta que ustedes nos paguen por este mal que han hecho. Tendrán que dejar de pelear y pagarnos. ¿Y qué? Estados Unidos dirá, queremos dejar de pelear. Irán va a decir, ustedes pueden parar, pero nosotros no. No, lo siento, vamos a seguir destruyendo sus cosas. Estamos en guerra por el futuro previsible y ustedes van a pagar el precio. Bueno, Estados Unidos no puede hacer eso. La época del imperio de Estados Unidos está llegando a su fin. Y como dicen muchos que hablan de revolución, lo que más preocupa a la élite gobernante es una revolución interna. Exacto. Eso es lo que les da miedo. Levantamientos internos, como quieran llamarlo, revoluciones, alzamientos. Yo predigo que nos estamos acercando al punto de levantamientos internos y revolución. Y que, a medida que la gente empiece a sentir el dolor económico, habrá inestabilidad significativa aquí, muy significativa. Y terminaré diciendo esto. Lo que va a pasar en la Unión Europea hará que Estados Unidos parezca el mejor lugar del mundo. Estados Unidos se verá bien comparado con la Unión Europea. Y una guerra nuclear es bastante posible. Es bastante posible que haya un conflicto nuclear. Sí, lo es. Es bastante posible que haya ataques nucleares. Es bastante posible que la infraestructura energética en Oriente Medio podría quedar obliterada. He sostenido que probablemente, recuerden, a algunos neoconservadores no les importa, no es algo nuevo, porque a los neoconservadores no les importan ustedes. Así que también creo que es posible que digan, miren, si destrozamos la economía mundial, entonces la economía de China también quedará arruinada. Así que vamos a destrozar la economía mundial, incluida la nuestra, y así nos aseguramos de arruinar también la economía de China, siempre que a ellos no les importe. No nos importa si arruinamos la nuestra mientras arruinemos la de China. Y ya está, arruinamos la nuestra y la de China. Todos los países pobres no sufren demasiado. El pueblo estadounidense no sufre tanto. Además, necesitamos un reinicio de todos modos porque el mercado está a punto de colapsar y necesitamos una excusa, y usaremos esto como excusa. Entonces, esto es intencional. Es una buena pregunta. Como dije, no importa, porque el resultado equivale a la intención. Ustedes van a recibir lo que les va a pasar. Lo hayan hecho con intención o no, podría decirse que lo hicieron con intención, porque eso es lo que van a obtener. Muchas gracias a todos. Perdón por las pequeñas interrupciones en medio. Volveré después y trataré de arreglarlas. Por suerte para mí, a ver, voy a mirar por acá. Sí. Tiendo a pensar que fue en StreamYard. Parece que fue allí, que estaba en StreamYard. Y pasaron cosas raras con StreamYard. Hice clic y quizá StreamYard esté muy saturado. De todos modos, quiero agradecer a toda la gente que ayuda a mantener el canal, ya sea por Patreon, PayPal o Buy Me a Coffee. Cualquiera que pueda permitírselo, que se haga miembro de Patreon. O recuerden, pueden ir a Buy Me a Coffee y hacer una donación única. Una donación. O simplemente comprarme un café. Si quieren pueden hacerlo mensualmente, igual que en Patreon.
Y tengo un apartado postal para quienes usan correo postal. Si quieren enviarme algo, escriban algo, una tarjeta, un agradecimiento, lo que sea. Envíenlo a mi apartado postal. Está subiendo, aparece desplazándose en la parte inferior. Ahora tengo una tienda de productos con mis diseños Biden Bomb y Nord Stream, y mi gorra Tinfoil, con tinfoil escrito, además de otras camisetas y cosas así. Así que miren las notas del programa y revisen la página de mi tienda. Muchas gracias. También pueden enviarme correo postal o lo que quieran hacer. Me voy. Muchas gracias a todos. Compartan esto en todas sus redes sociales.